Bien, actualización y análisis rápido de lo que está pasando, las noticias de los mercados financieros sobre esa recesión, sobre nuevos recortes, en este caso del crecimiento español, y sobre todo muy interesante lo que está pasando con el precio de Bitcoin en las últimas horas, que os explicaré un poquito cuál es mi opinión, qué está pasando. Parece que esa buena noticia, bueno, muy entre comillas, ¿no? Porque para nada es buena, de esa subida de 75 puntos básicos a las tasas por parte de la Fed el día de ayer ha provocado que muchos mercados estén cayendo, pero a la par muchos otros, por ejemplo las criptomonedas, lo estén petando. Así que vamos a ver un poquito también qué podría pasar en los próximos días. Como siempre, recordad que en este canal hacemos en cada vídeo un sorteo de $100 en USDT para intentar ayudaros un poquito a todos aquellos que estáis llevando mal este bear market. Los únicos requisitos, como siempre, estar suscritos, darle un buen like y cuando acabéis de ver el vídeo ponernos vuestra opinión en la cajita de comentarios. También deciros que tenéis el enlace a nuestro Telegram gratuito en la descripción, donde siempre os vamos informando de todas las noticias de los mercados y de vez en cuando os ponemos algún análisis de nuestro equipo de forma completamente gratis y exclusiva, ¿vale? Así que venga, vamos a empezar porque tiene que ser un vídeo muy rápido, un vídeo en el que vayamos completamente al grano. Lo primero, hablar de este recorte de las previsiones por parte del FMI, del Fondo Monetario Internacional, a esa previsión del crecimiento de España. Siempre van empeorando poco a poco las previsiones hasta que, bueno, ya se ha retrasado hasta 2024 la vuelta al PIB pre-COVID español. A mí me parece incluso demasiado pronto, ¿no? Si al final sucede esta gran recesión en todo el mundo, yo creo que aún tardaríamos unos cuantos años más. A medida que pasan las semanas, los riesgos económicos se van materializando, obligando a los economistas a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento y las de inflación al alza. Muchos analistas de grandes bancos estaban dando unas previsiones poco realistas, estaban diciendo que todo seguiría subiendo mientras estábamos al borde de una recesión. No tenía mucho sentido, y si analizábamos un poquito estos análisis veíamos que no estaban descontando determinadas cosas que ahora, meses después, ya se están empezando a ver. Así que no les ha quedado otra que repasar esos análisis y ver la realidad. En medio del recorte de previsiones, España vuelve a ser uno de los países más afectados, dada su gran dependencia de la energía fósil, otro problema del que hablamos muchas veces en el canal. Así, aunque la dependencia del suministro ruso sea mínima, el país sufre mucho por las oscilaciones del precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. El FMI ha recortado 0,8 puntos su previsión de crecimiento para este año hasta situarla en el 4% y otros 1,3 para el próximo año. Se trata del segundo mayor recorte de los países de la eurozona para los que hay datos, solo por detrás de Alemania, que sabemos que ha sido una de las grandes afectadas de esta crisis. Y aquí nos pone una pequeña gráfica donde vemos que incluso nuestro crecimiento es menor que el de Italia, y bastante menor además. Cuando suceden este tipo de crisis, siempre os tengo dicho que los países que suelen sufrir más, los que suelen quebrar antes, siempre son Grecia, Italia y España. ¿Por qué? Porque siempre tienen una dependencia del turismo y tienen muy poca capacidad para poder abastecerse a sí mismos, en este caso, por ejemplo, de productos energéticos. Hasta que este tipo de políticas no cambien, estos tres países siempre van a tener más problemas que los demás y siempre van a estar a la cola del resto de la Unión Europea. Bien, en cuanto a Bitcoin, tenemos día interesante, ya que, como podéis ver, el precio ha rebotado justo en una zona de las que marcábamos como clave días atrás, ya que veíamos que era una zona donde podríamos simplemente trazar un retroceso de Fibonacci y que además justito coincidía con la zona de la parte media de este canal rojo que nosotros tomábamos como de principal importancia, y también veíamos que se podría estar formando una especie de bandera alcista, y parece que al final se está dando. Mucha gente decía que ya rebotaríamos al alza en esta zona de aquí hace 4 o 5 días, pero el precio decidió esperar más, rompió incluso la baja esta especie de acuña que había formado, se salió para buscar liquidez fuera de este canal bajista, en la que confluyen muchos parámetros para volver a reingresar de nuevo de forma rapidísima a ese canal, romperlo por la parte de arriba y prácticamente sin resistencia volver a casi los $24.000. En este caso estamos en un punto también de bastante resistencia
tendencia. En este caso se ha puesto por debajo de la zona de esta cuña. Veremos si hay suficiente resistencia para mandar el precio de nuevo hacia abajo, al menos hasta esta zona de los 22.000, 22.200 más o menos. Así que bueno, podríamos ver que el precio retrocede, se calma un poco hacia esa zona para después poder buscar la continuación de este rango, en este caso más acelerado y que nosotros representamos con color verde, ¿vale? Es este que tenemos aquí, ahí está, me refiero a este, ¿vale? Para que lo tengáis claro. Podría ser el rango en el que nos podamos mover en estos días en el caso de quedarnos ahí estancados o volver a buscar esta zona media de los 22.000, como os comentaba, o incluso la zona inferior del rango en los 20.700 dólares. Tenemos que ver que sí estamos en un momento de bastante, estamos llegando a esa sobrecompra, así que no es una zona donde deberíamos comprar. Ya sabéis, cuando estamos en medio de varios rangos, lo que debemos es esperar o a la parte de arriba o la parte de abajo para hacer nuestras operaciones. No empezar a operar por el medio porque no tendría ningún tipo de sentido, ¿vale? Y chicos, antes de seguir con el análisis, os voy a dejar con uno de nuestros patrocinadores. Todos aquellos que estéis comenzando en el mundo del trading, recordad que siempre os recomiendo el exchange de Margex por su facilidad a la hora de comenzar a operar. Básicamente iríamos a Wallet, ¿vale? Y aquí pues podríais depositar vuestro dinero de forma normal desde vuestras carteras. A día de hoy incluso podríais utilizar el código de elcrypto15, que es nuestro código de la comunidad, le daríais a confirmar y os llevaríais un 15% extra de vuestro depósito. Es decir, con un mínimo de 300 dólares de depósito te llevarías un 15% más, que son 45 dólares completamente gratis. O sea, una locura. Yo saldría todo por aquí arriba, iríais a la opción de trade, de tradear, y tendríais aquí los activos que quisierais operar. Y muy sencillo, simplemente aquí a la izquierda tenemos pues las opciones más básicas de limit y market. Por ejemplo, en market queremos invertir 100 dólares en Bitcoin, pues simplemente ponemos 100 dólares, ponemos el apalancamiento que queramos. Yo os recomiendo pues dejarlo en cross, ¿vale? Porque el apalancamiento al final es algo de mucho riesgo y tampoco lo recomiendo para traders inexpertos, pero bueno, nosotros vamos a hacerlo en 5x. Le daríamos por ejemplo a Buy Market, os saldría aquí este mensaje para confirmar y ya saldría aquí vuestra operación comprada a precio de market, es decir, justo en el momento que hagáis la compra. Por el contrario, tenemos la otra opción que es la de limit, que simplemente, bueno, elegimos lo mismo, 5x, vamos a dejarlo en cross y aquí abajo nosotros pondríamos el precio al cual nosotros querríamos que se activase esa compra. Por ejemplo, si el precio ahora mismo de Bitcoin está a 20.650 y nosotros queremos esperar a que baje a comprar a 20.600, lo ponemos aquí en limit, le damos a buy long y ya estaría. Como veis, ya se nos pone aquí la operación y en el momento en el que el precio bajase, compraríamos esos 100 dólares en Bitcoin. Y muy sencillo, para cerrar estas operaciones, por ejemplo, le daríamos ahí a la X, o la operación anterior en market le daríamos a close X y le damos a close market y ya estaría. Como veis, es súper sencillo utilizar Margex y por eso siempre os la voy a recomendar para todos aquellos que seáis nuevos en este mundillo del trading y queráis empezar a operar lo antes posible y de la forma también más sencilla posible. Así que de momento tenemos que fijarnos en eso. En el caso de que superemos la zona superior de este rango verde, sí que podríamos interpretar que nos hemos movido ya al rango azul, este que vemos más amplio y que es el principal de todo el movimiento de estos últimos meses, y ya podríamos ir a buscar esta zona que ya tenemos marcada desde hace muchos días, donde contactaríamos por primera vez en muchos meses con la línea principal de tendencia bajista. Yo en ese caso creo que sería, al menos con los datos que tenemos a día de hoy, para seguir cayendo. Pero bueno, como digo, tendremos que esperar aún a ver cómo evoluciona el precio y sobre todo saber si esta subida es orgánica o simplemente es la típica subida que se ha provocado por esas noticias semipositivas, porque la gente se esperaba que hubiera una subida de 100 puntos y al final solo fue de 75, pero sigue siendo bastante malo esto para los mercados, así que podría ser tan solo una subida más especulativa que orgánica. Lo podremos comprobar en las próximas horas. Así que chicos, repito, mucho cuidado, seguimos en la zona de máxima volatilidad.
mucho cuidado en quedaros dentro de este tipo de operaciones que os pueden hacer mucho daño a vuestra cartera, lo más recomendable en estas zonas, como siempre os digo, es entrar y salir con estrategias de trading rápidas y que podamos ir sacando beneficios. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad pasaros por nuestra comunidad gratuita de Telegram, donde siempre añadimos más noticias y análisis, y para participar en ese sorteo de $100 lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y ahora sí, que lo habéis visto, ponernos vuestra opinión por comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.